La ley que debemos cumplir. Mateo 5, versículos 17 al 20. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para complementar. En verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. La controversia sobre la ley ha desatado múltiples intercambios de opinión, en las cuales algunas veces ninguna de las dos partes puede responder con contundencia a los argumentos expuestos. Decidimos hacer una recopilación de los principales versículos que hablan sobre el tema para hacer un análisis idiomático y contextual sobre cada texto, compararlos con versículos que aparentemente contradicen la postura del mismo expositor del tema, en el cual la mayoría de veces es el propio apóstol Pablo, y así intentar llegar a una conclusión concreta. Para iniciar, se tendrá que poner en contexto la cultura que rodeaba la escritura de lo que hoy conocemos como la Biblia. La mayoría de los estudiosos de este libro saben que el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo y que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Muy pocas personas conocen que en el Antiguo Testamento existen capítulos enteros de libros escritos en arameo, tales como Daniel, uno de los libros con mayor contenido en esta lengua. En gran parte de la historia del pueblo hebreo se habló arameo como lengua oficial, mientras que el hebreo era en sí el idioma religioso. Los judíos del primer siglo, incluyendo al Mesías, hablaban arameo. De hecho, unas pocas palabras del Mesías están registradas en arameo en las escrituras de la Biblia. El griego era el idioma para la educación en el primer siglo. Por lo tanto, tiene sentido que los apóstoles usaran este idioma en sus escritos. Cabe mencionar que el propio Pablo hacía parte de los fariseos, quienes, a diferencia de la concepción común, no eran hipócritas y malvados. Ellos en realidad eran una escuela de pensamiento judío con bastante conocimiento y estudio en el Antiguo Testamento, el cual está escrito, como ya se ha mencionado, mayormente en hebreo. Observemos que en Romanos 7:1 Pablo escribía sus cartas a los conocedores del judaísmo. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Esto dicho con la intención de que ellos explicaran sus cartas a los menos estudiosos, a los nuevos integrantes del cuerpo del Mesías, de una forma un poco más comprensible, ya que en la segunda epístola de Pedro se hablaba de lo dificultoso que era entender los escritos de Pablo. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que lo más probable es que Pablo dirigía estas cartas a una persona que conocía el hebreo y la exposición de la ley que predicaba Pablo, y que al llegar a manos de indoctos, o sea, inexpertos en la ley y la gramática correcta del hebreo, sucedía lo dicho en el versículo, y torcían sus palabras. Y se insiste en que tenían que ser expertos en la ley del Antiguo Testamento, porque no existían otros textos bíblicos más que el Antiguo Testamento. Los evangelios se empezaron a escribir luego de que Pablo iniciara la escritura de sus cartas, iniciando a escribirse Marcos, el primer evangelista, en el año 70, y terminando de escribirse Juan, el último evangelista, cerca del 130 después de la venida del Mesías. Así que, nuevamente,
solo podrían ser doctos o expertos en el Antiguo Testamento, ya que no existía algo llamado Nuevo Testamento. Pablo hablaba y conocía el arameo y el hebreo a la perfección, debido a su posición como judío y como fariseo. Así que lo más probable es que si sus cartas no fueron escritas en hebreo o arameo, al menos fueron pensadas en estos idiomas antes de ser dictadas o traducidas por el escriba que redactaba sus epístolas. Teniendo esto en cuenta, nos será más natural la introducción de palabras hebreas o griegas con la intención de entender mejor los versículos, porque es difícil entender el mensaje dado por el Mesías y sus discípulos cuando los textos han pasado en algunas ocasiones por manipulaciones descaradas y en otras por manipulaciones simples como el uso de sinónimos que tuercen el mensaje principal para beneficio de algunas doctrinas que no quedan muy bien paradas con la exposición de esta verdad. Así que entremos en materia. Capítulo 1. El Mesías y la ley. El Mesías dijo en Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y Juan 15:14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y esta frase se repitió en más ocasiones y fue usada a modo de paráfrasis por Pablo. Gálatas 6:2. Llevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley del Mesías. ¿Pero cuál es esa ley? ¿Acaso el Mesías estableció una ley diferente con preceptos distintos a los establecidos en la ley dada a Moisés? Vamos a empezar a desglosar las palabras del Mesías. Mateo 22, versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Nuestro Mesías siempre hacía referencia a lo que en español se conoce como el Antiguo Testamento, en hebreo conocido como Tanaj, que es la Biblia judía. La palabra Tanaj es un acróstico de las palabras Torá, que significa instrucciones, o lo que conocemos como Pentateuco, Neviim, que significa profetas, y Ketubim, que significa escritos. Conociendo esto, podremos entender con algo más de claridad esta frase tan recurrente del Mesías. Ley y profetas, o sea, las instrucciones o Torá y los profetas, en la cual no hace referencia a los 10 mandamientos, sino a toda la ley, la cual está conformada por 613 preceptos, y están escritos en toda la Torá o todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Así que empecemos a definir palabras para ir despejando posibles interpretaciones erróneas. En el versículo se utiliza la palabra depender. Dice, de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra depender se define como estar subordinado a una instancia superior, estar condicionado por algo y necesitar de alguien o algo para vivir o para funcionar con normalidad. Y Pablo mismo expuso la misma idea, Gálatas 5:14, porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque en la ley o Antiguo Testamento siempre se expresó el amor al prójimo. El que cumple la ley tiene que amar al prójimo, ya que no hay nada en contra del prójimo en la ley. Y por eso están las llamadas leyes de convivencia, en lo que conocemos como el Pentateuco, las cuales nos dan órdenes de respeto hacia nuestro vecino y deben cumplirse si deseamos que exista bendición para el pueblo en general. Pero en Gálatas 5:14 se deja a un lado el amar a Dios, aunque la ley también nos ordena amar a Dios y no solamente al prójimo. Pero esto se explica en 1 de Juan 4:20.
Si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, este es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Así que el que ama a su hermano verdaderamente, cumpliendo así las leyes de convivencia dictadas en la ley, obviamente también ama a Dios, porque le obedece. Y esto no era filosofía nueva en la época del Mesías y Pablo. Ya era conocido el concepto en las escuelas de pensamiento judío, ya que vemos que un escriba, los cuales eran y son los mayores conocedores y expositores de la ley, habló estas mismas palabras en Marcos 12, 32, 34. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, has dicho la verdad. Dios es uno y no hay otro aparte de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Pero, ¿acaso los celosos de la ley estaban diciendo que con amar a Dios y al prójimo desde el corazón era suficiente para abolir, entre comillas, los holocaustos y sacrificios? Por supuesto que no. Nuevamente vemos el mensaje profundo de los maestros de la ley. La verdadera ley es amar a Dios y al prójimo, y así nuestros actos irán acorde con nuestro amor. Nuestros sacrificios serán aceptados, porque un sacrificio sin amor es solamente la muerte insípida de un animal inocente. Así que si leemos los versículos con la definición adecuada, nos damos cuenta de que la ley no fue reemplazada por estas dos premisas, amar a Dios y amar al prójimo, sino que la ley no puede ser cumplida sin estas dos condiciones. Sin estas dos cuerdas, entre comillas, de las cuales pende la ley, es por definición imposible cumplir nada de lo que está ordenado y profetizado en el Tanaj o Antiguo Testamento. Y por eso el Mesías hacía tanto hincapié en el necesario amor a Dios y al prójimo, para cumplir las condiciones de obediencia mínimas para no ser considerados pecadores. Pero, ¿qué es pecado? El escritor de la carta de Juan lo definió en una forma muy sencilla en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Pero entonces, ¿dónde dejamos versículos como Romanos 6:14, que tienen una de las frases con las que más nos podemos defender en contra de la ley? Que dice, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estos versículos de Pablo los vamos a ver detalladamente con una breve introducción a la pregunta: ¿quién era Pablo? Es importante recalcar profundamente quién era y no solo definirlo con lo que siempre se comenta de él. Y así sabremos por qué decía lo que decía sobre la ley y por qué debemos aplicar al pie de la letra sus enseñanzas. Mientras vamos avanzando en el estudio, notaremos que van a surgirnos más preguntas que respuestas. Así que se recomienda ir anotando las preguntas que emerjan en la lectura e ir tachándolas a medida que se vayan respondiendo. Es una excelente manera de aprender. Justo después de las 3 tentaciones, el Mesías empezó su ministerio y vemos el primer registro de sus palabras ministeriales en el conocido Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 5. Y notamos que no tardó nada en hablar sobre la ley y aclarar algo que muy pocas personas tienen en cuenta al estudiar las palabras del Mesías, y las encontramos a partir del versículo 17 hasta el versículo 20. No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para complementar. En las versiones comunes de este versículo, todo parece contradictorio y hasta ambiguo. Inicia diciendo que no vino a abolir, pero también dice que vino a darle cumplimiento. Y podríamos discutir durante horas la definición o el contexto de la palabra, diciendo que cumplir hace referencia a ser obediente a la ley
o que cumplir significa que ya se llevó a cabo la ley y que ya no tenemos necesidad de cumplirla. Pero recordemos que la Biblia está traducida y la mejor manera de definir esta palabra es consultando el griego. La palabra que se tradujo como cumplir es la palabra griega pleroo, la cual significa hacer repleto, es decir, literalmente atiborrar una red, rellenar o proveer o satisfacer. Lo que nos lleva a la siguiente traducción para evitar ambigüedades. No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para complementar. La ley estaba incompleta y el Mesías vino a colocar aquello que le faltaba. Pero, ¿qué es ese algo? Levítico 27:29. Ninguna persona bajo anatema podrá ser rescatada. Morirá irremisiblemente. Existían dos tipos de pecados: pecado de muerte y pecado que no era de muerte. Y no existía sacrificio por los pecados de muerte, los cuales eran los siguientes: adulterio, bestialidad, blasfemia, sexo prematrimonial, falso testimonio en casos capitales, falsa profecía, relaciones homosexuales, idolatría real o virtual, conexiones incestuosas o antinaturales, insubordinación a la autoridad suprema, secuestro, libertinaje, asesinato, proselitismo y promoción de otras religiones, violación cometida contra una mujer prometida, golpear, maldecir o rebelarse contra la autoridad paterna, quebrantamiento del sábado, tocar el monte Sinaí mientras Dios le estaba dando a Moisés los 10 mandamientos, brujería, adivinación, necromancia, hechicería, etc. Pero vino al mundo un único sacrificio por los pecados de muerte, aquello que le faltaba a la ley para la restauración de las 12 tribus del pueblo de Israel, porque de otro modo no podían ser rescatadas todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Y respondiendo dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esto es solo para aquellos pecadores que antes no podían acercarse nuevamente al Dios de Israel. Pero aquel que fue restaurado y empieza a conocer a su Hacedor, aceptando al Mesías y la ley de Dios, ya no podrá volver a disfrutar de este único beneficio. Porque no se trata de pecar miles de veces y volver, porque siempre será perdonado. Se trata de un único perdón para la restauración del pueblo. Primera de Juan 5:16-18. Si alguno ve que su hermano comete pecado que no es de muerte, pedirá y se le dará vida. Digo, a los que no pecan de muerte. Hay pecados de muerte acerca del cual no digo que se pida. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando. Esto es Nuevo Testamento y sigue hablando de pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Entonces vemos que luego de haber nacido de Dios ya no podemos volver a cometer pecado de muerte. Y esto fue reforzado por Pablo. Hebreos 10, versículos 26-31. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado el Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho: mía es la venganza, yo daré la retribución, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vemos incluso que ahora es más grave el pecado de muerte,
luego de haber conocido al Mesías, ya que si después de recibir el perdón por medio del sacrificio en el madero, decidimos seguir pecando deliberadamente, aquellos pecados de muerte, el castigo será mayor. Lejos de haberse abolido la ley del pecado de muerte, vemos que fue reforzada. Aquí vemos la importancia de estudiar las Escrituras y no solo leerlas. Mateo 5, y continuamos con el versículo 18. En verdad o de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Significa que según las palabras del Mesías, la ley solo ha de abolirse el día que todo haya sucedido. La restauración de las tribus y el reino milenial. Y aclara que tiene que dejar de existir el cielo y la tierra antes que una sola iota o letra yod, la letra más pequeña del alefato hebreo, deje de cumplirse. En la traducción griega se colocó como una tilde, que es la letra o carácter que más se parece a la letra yod hebrea. O sea que ni el más pequeño mandamiento ha sido abolido, según este versículo. Versículo 19. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será considerado grande en el reino de los cielos. No dice que el que no cumpla hasta el más pequeño mandamiento se irá al lago de fuego. Dice que el que no cumpla será llamado pequeño en el reino de Dios. O sea que no se perderá, pero tampoco será importante en los planes de reinado de Dios. Los mandamientos no son para salvación, sino para bendición, con algunas excepciones obvias como los pecados de muerte. Versículo 20. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. En el versículo 20 sí tenemos un condicionante para entrar en el reino de los cielos. Ser más justos que los escribas y fariseos. Pero los escribas y fariseos cumplían con la ley, ¿no? Claro que sí. De hecho, eran los mayores exponentes de la ley y quienes enseñaban cómo cumplirla. ¿De qué justicia hablaba el Mesías? En Mateo 23, versículos 23 al 36, encontramos la respuesta. Vemos que el Mesías los confronta por cumplir la ley externamente, de forma religiosa, pero en su interior están llenos de odio, falta de fe hacia Dios y robo. No los confronta por cumplir la ley, sino por hacerlo de la forma incorrecta. Es como tener un paraguas, pero con agujeros. El texto más relevante es el versículo 28, que dice: Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y de nuevo, vamos a los textos griegos, para encontrar lo que se esconde tras las malas traducciones. La palabra que se tradujo como iniquidad es la palabra griega anomía, que se define como infringir la ley o ilegalidad. La confrontación de Jesús a los escribas y fariseos y la razón por la cual les recalcaba que eran unos hipócritas era porque ellos a todos les exigían el cumplimiento de la ley y se enorgullecían por cumplir, entre comillas, la ley, pero esta era de forma externa. Pero en su interior la ley era tan transgredida que ellos no podrían entrar al reino de los cielos. Versículo 20 de Mateo 5. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Las palabras del Mesías son claras. La ley no solo se debe cumplir externamente, sino internamente. Y por eso Pablo dijo en Romanos 2, versículos 28 y 19, porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien el judío, el que
lo es en lo íntimo y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Pablo siempre entendió perfectamente lo que el Mesías quiso enseñar y nos lo entregó más entendible. Y recordemos que Pablo dijo esto en la carta a los romanos, la cual fue escrita en el año 60, 10 años después de la expulsión de los judíos de Roma, la cual sucedió en el año 50. Significa que esta carta era para gentiles. Pablo enseñaba la forma correcta de ser un judío a todos aquellos que querían seguir al Dios de los judíos. La palabra judío viene del nombre del patriarca de la tribu de Judá. Génesis 29:35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Por eso llamó su nombre Judá. Judá significa el que alaba o agradece al Señor. Por ende, todo aquel que se adhiere al Dios de Israel y cumple con su voluntad es un verdadero judío. Pero continuemos con lo que nos enseña el Mesías. Y más adelante entraremos en materia con las enseñanzas de Pablo. Cabe anotar, antes de continuar, que seguramente algunos versículos se queden en el tintero. Algunos porque serían redundantes, dado que podrían ser el mismo relato o discusión, o quizá los pasemos por alto. Así que intentaremos abarcar los principales. Hay un versículo sumamente utilizado en las iglesias, el cual nos sabemos de memoria, por su mensaje agresivo contra los hacedores de maldad. Me refiero a Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y nuevamente la palabra que insistentemente se intentó ocultar es anomía, violación a la ley. La traducción correcta de Mateo 7:23 sería, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la ley. Es una frase fuerte que nos pone a pensar si hacemos parte de este grupo. Aquellos muchos que dirán que conocen al Mesías. La continuación del versículo es la conocida parábola de los dos cimientos, los hombres que construyeron su casa sobre una roca o sobre la arena, comparando con los que oyen su palabra y llevan o no a cabo sus enseñanzas. Todo esto le da una nueva perspectiva a la Biblia. Lucas 5:14. Y Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie, más bien le dijo, ve y muéstrate al sacerdote y da por tu purificación la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Quizá entremos de aquí en adelante en lo reiterativo, pero debemos ver que no fueron hechos aislados los que vinculan al Mesías con la ordenanza de la ley. En este versículo vemos dos características del Mesías. Nunca hizo nada para gloria de él mismo, sino para gloria del Padre, y ordenaba al respecto del cumplimiento correcto y completo de la ley. En la parábola de Lázaro es importante anotar las instrucciones citadas por el Mesías para evitar ir al lugar de tormento. Lucas 16, versículos 29 al 31. Pero Abraham dijo, tienen a Moisés, o sea, la ley descrita en los primeros 5 libros de la Biblia, y a los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, más bien, si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés, y la ley que nos dejó, y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Ya tenemos el ejemplo del Mesías, quien resucitó de los muertos y muchos no lo escuchan, incluso los que se dicen seguidores del Mesías. Así que acá tenemos una conclusión lógica que no debería ser explicada, pero a veces cuando algo se nos explica, la obviedad salta a la vista. Escuchar,
o sea, leer, estudiar y poner en práctica la ley y los profetas, nos libra del lugar de tormento. Estas son las enseñanzas del Mesías. No habló de ninguna nueva ley o de simplemente amar a Dios y al prójimo para ser salvos, sino que habló de toda la enseñanza dada a Moisés en el monte Sinaí. Juan 5, versículos 45 al 47. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien han puesto la esperanza. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Estos versículos nos dejan claridad en algo que usualmente se omite. Y primero se debe formular una pregunta para poder entender la premisa. ¿Por qué el Mesías dijo que Moisés nos va a acusar? En un juicio, la persona que acusa recibe el título de fiscal y es la persona que averigua o delata operaciones ajenas a la ley. El mayor exponente de la ley dada por Dios en el monte Sinaí es Moisés, ya que a él le fue encargada la tarea de transmitirla al pueblo. Por esa razón, muchas veces se nombra como la ley de Moisés, aunque sea claro que es la ley de Dios transmitida a Moisés para que fuera entregada al pueblo. Y por ende es la persona adecuada para ser el fiscal en el tribunal celestial, quien nos acusará por el pecado. Primera de Juan 3:4. Juan 5, versículos 46 y 47 nos da la receta para poder creer en las palabras del Mesías, y es creer en las palabras de Moisés. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Cuestiona algo que para él es lógico. Es imposible creer al Mesías sin creer a Moisés. Pero, ¿qué es creer? No afirmar que son palabras verdaderas, sino creer que sigue en vigencia su predicación. Creer en las bendiciones declaradas en sus escritos, las cuales están condicionadas al cumplimiento de los mandamientos allí dados. Por esta razón es que muchos que niegan la ley pasan por alto estos versículos que citan las palabras del Mesías a favor de la ley. Y sin esto en la doctrina, se está creyendo a sus palabras a medias, tomando las bendiciones dadas por él, sin querer las responsabilidades que él mandó como requisitos de estas bendiciones. Y en el siguiente versículo vemos palabras muy fuertes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. Este versículo coincide perfectamente con Juan 14, versículos 15 al 17. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está con ustedes. El que lo ama guarda sus mandamientos, para que el Espíritu de verdad esté en él. Pero vemos en otros textos que se acusó al Mesías o a sus discípulos de transgredir algún mandamiento. Pero eso los haría pecadores, según la definición de pecado dada en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Así que vamos a aclarar estos textos. El siguiente texto que examinaremos lo podremos encontrar en Marcos capítulo 7 versículos 1 al 19. Para mayor interacción con el texto iremos haciendo anotaciones conforme avancemos en la lectura. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar.
Nótese que solamente los discípulos incumplieron esta norma. Al Mesías no se le acusó de violar esta costumbre, por lo que es fácilmente deducible que sí cumplía con el lavado de manos. De lo contrario, hubiera sido también acusado juntamente con sus discípulos. Versículo 3. Pues los fariseos y todos los judíos, si no se lavaban las manos hasta la muñeca, no comen porque se aferran a la tradición de los fariseos. En ninguna parte de la ley dada en el Sinaí se encuentra este precepto, y por lo tanto el verso es enfático en aclarar que es tradición de los ancianos, o sea, los sabios del pueblo. Versículo 4. Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como el lavamiento de las copas, de los jarros y de los utensilios de bronce y de los divanes. Todas estas normas son conocidas como leyes talmúdicas o rabínicas, y su finalidad en la mayoría de casos es poner un cerco alrededor de las leyes dadas por Dios en el Sinaí para evitar transgredir accidentalmente algún precepto divino. Estas leyes no son malas en esencia, pues aún el día de hoy acostumbramos a lavarnos las manos por salud. El problema surgía cuando ponían estas normas por encima de las leyes dadas por Dios. Y la transgresión de algún precepto rabínico se declaraba como pecado ante Dios. Versículo 5. Le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y les respondió diciendo: bien profetizó Isaías acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. Claramente las enseñanzas rabínicas no son pecaminosas, ya que el Mesías mismo era practicante de las mismas. E inclusive Pablo mismo declaró antes de morir ser practicante de estas costumbres. Hechos 28:17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y si el Mesías y Pablo guardaban estas costumbres, significa que su práctica no es contraria a Dios. El problema surge cuando intentan convertir sugerencias de limpieza o comportamiento en una doctrina divina que sirve para salvación según ellos, enseñando así a otros a intentar honrar a Dios de formas equivocadas. Y por esta razón el Mesías no reprendió a sus discípulos, porque claramente no estaban transgrediendo la ley de Dios. Versículo 8. Porque dejando los mandamientos de Dios se aferran a la tradición de los hombres. Esta misma enseñanza Pablo tuvo que repetirla en una de sus cartas. Colosenses 2, versículo 20. Siendo que la muerte de ustedes con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques? Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De hecho, semejantes prácticas tienen la reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad. Colosenses 2, versículos 20 al 23. Porque aunque Pablo cumplía las normas rabínicas, tampoco caía en los mismos errores de los ancianos de la época, predicando enseñanzas de hombres como doctrina divina, y advertía los peligros de vivir una vida atada a una enseñanza falsa sobre los mandamientos de Dios, porque la vida talmúdica nunca puede ser imposición, sino una decisión. Versículo 9. Les decía también:
bien desechan el mandamiento de Dios para establecer su tradición. Y aquí vemos que lo malo era poner una ley ética o moral establecida por la sociedad por encima de las establecidas por Dios. Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o madre, aquello con lo que hubieras sido beneficiado de parte mía es corbán, es decir, una ofrenda a Dios, ya no le permiten hacer nada por su padre o su madre. Lo que sucedía era que cuando tenían dinero o bienes, los cuales eran destinados a la honra de los padres, pudiendo suplir así necesidades de los mismos, para cumplir así el mandamiento de honrarlos, preferían ir a ofrendarlos, o sea, corbán, al templo, para quedar bien ante las autoridades rabínicas. Versículo 13. Así invalidan la palabra de Dios mediante su tradición, que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando así otra vez a toda la multitud les decía, óiganme todos y entiendan, no hay nada fuera del hombre que por entrar en él lo pueda contaminar. Pero lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Obviamente se refería a lo que es lícito en la ley de Dios, lo cual habían convertido en ilícito por medio de los preceptos de hombre, como comer con manos impuras. A estas prácticas hacía referencia el Mesías y no a las leyes dadas por Dios, en donde se prohíbe comer animales que no rumien ni tengan pezuña hendida, aves de rapiña, etc. Todo esto se puede ver en Levítico 11. De lo contrario, él estaría contradiciendo sus propias palabras dichas en Mateo 5, 17 al 20, y las propias palabras de Deuteronomio 13, versículos 1 al 5, que dice así. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo al decirte, vayamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámosles, no escuches las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque el Señor su Dios lo estará probando para saber si aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. En pos del Señor su Dios andarán y a él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A él servirán y a él serán fieles. Pero tal profeta o tal soñador de sueños ha de ser muerto, porque predicó la rebelión en contra del Señor su Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de esclavitud. Él trató de desviarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó a andar. Así eliminarás el mal en medio de ti. Nunca hubo ninguna profecía en la Biblia donde se hablara de abolir los mandamientos o de establecer una nueva ley. De hecho, se advirtió sobre posibles personas que predicarían en contra de estos mandamientos. Si el Mesías hubiera predicado en contra de la ley de Dios, entonces no sería el Mesías y sería un falso profeta. Versículos 17 al 19. Cuando entró en casa, aparte de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola y les dijo, ¿así que también ustedes carecen de entendimiento? ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y sale a la letrina. Y así declaró limpios todos los alimentos. El cuerpo mismo purifica los alimentos que Dios mismo declaró aptos para nuestro consumo por medio de la digestión, eliminando así toxinas dañinas por medio de las heces. Y este proceso no genera daños en nuestro organismo. El texto deja claro que se purificaron todos los alimentos. Y es bueno entender qué es un alimento, el cual se define como una sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo para mantener sus funciones vitales. Y no podremos decir que lo que es alimento para cierto tipo de animal también es alimento para nosotros. Un ejemplo de ello es el pasto, el cual es alimento para las vacas,
pero a nosotros nos causaría una indigestión o intoxicación. Dios declaró unos alimentos aptos para nosotros, y salirnos de sus ordenanzas se constituye como pecado. Y es que el Mesías era sumamente directo, felicitaba cuando tenía que hacerlo, pero remarcaba los errores cuando tenía que hacerlo también. En él estaba el espíritu de la verdad. Quizá el verso donde más atacó al escriba y al fariseo está en Mateo 23, en donde irónicamente empieza hablando bien de ellos. Mateo 23, versículo 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciéndoles: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Significa esto que esa era la base de su enseñanza. Versículo 3. Así que todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo. Nótese lo curioso del inicio del versículo 3. Todo lo que digan los escribas y fariseos, háganlo y guárdenlo. ¿Qué enseñaban ellos? La ley de Moisés o la ley de Dios, porque realmente fue entregada a Moisés de parte de Dios. Significa que en ningún momento la predicación del Mesías fue contraria a la ley. Tampoco dijo que dejáramos de oírlo cuando Él muriera y resucitara. Siempre estuvo en vigencia, y de hecho dijo que tenía que pasar el cielo y la tierra para que una sola tilde dejara de cumplirse de esta ley. Versículo 3 nuevamente. Así que todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo, porque dicen lo que Dios ordena hacer. Y continúa diciendo, pero no hagan según sus obras, o sea, la de los escribas y fariseos, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Es imposible que se refiera a la ley de Dios, porque Mateo 10:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y lo comprobamos con Mateo 5:17 al 20 y Juan 14:15. Y si comparamos con un texto de la propia ley, Deuteronomio 30, versículo 11 al 16, vamos a ver que el mismo Dios declaró que esto era fácil de llevar. Este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. No está en el cielo como para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá para que la escuchemos y la cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar, como para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos la traerá, para que lo escuchemos y lo cumplamos? A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Fíjate bien, hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos, o sea, sus leyes, y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Esto significa que cuando el Mesías habla aquí en este versículo 4 y dice que atan cargas pesadas y difíciles de llevar, no hace referencia a las leyes de Dios, sino que hace referencia a las leyes impuestas por los hombres, escribas y fariseos, agregados a la ley que eran demasiado difíciles de llevar. Continuemos con el versículo 4. Pero ellos mismos no las quieren mover ni aun con el dedo, o sea, la ley de hombres. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Y aquí me voy a detener para explicar algo muy importante que no suele tenerse en cuenta a la hora de leer este pasaje. El Mesías habla de lo mal que está ensanchar las filacterías y alargar los flecos, pero no dice que debe dejar de usarse filacterías y flecos. ¿Pero qué son estos dos elementos mencionados? Las filacterías o tefilim son unas cajitas de cuero que son utilizadas en el brazo o en la cabeza para cumplir el mandamiento ordenado en Deuteronomio 6, versículo 8. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Estos dos elementos son usados en la oración matutina y en el estudio de la Biblia. Dentro de estas cajitas están estos textos de Deuteronomio 6,
versículos 4 al 9. Lo que hacían los fariseos y escribas era exagerar el mandamiento, haciendo que las correas de cuero sean mucho más anchas para que fueran más visibles, y con esto demostrar su supuesta santidad. El Mesías no predicó en contra de las filacterías, predicó en contra de este deseo de ser vistos con unas filacterías más anchas, por ende más costosas, y según su lógica, dando más evidencia de su santidad. Alargar los flecos de sus mantos, es decir, los tzitzit, son el cumplimiento del mandamiento dado en Deuteronomio 22:12. Haz flecos en los 4 cabos de tu manto con el que te cubres. Y en Números 15, versículos 38 y 40. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra, y no miren en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. El Mesías obviamente tampoco habló en contra de los tzitzit, pero criticó la costumbre de hacerlos más largos para que fueran más notorios y de nuevo intentar respaldar así una santidad pobre e inexistente. Todo concuerda perfectamente. La doctrina del Mesías es sumamente certera y clara. Pero entonces, si el Mesías predicaba la ley y dijo que se debía cumplir hasta el más pequeño de los mandamientos, ¿por qué lo acusaban de violar el sábado? ¿Por qué los apóstoles se reunían el primer día de la semana? Capítulo 2. El Mesías y el sábado. Antes de exponer por qué el Mesías quebrantó el sábado, entre comillas, es bueno poner sobre la mesa qué tan importante es el sábado según el Tanaj o Antiguo Testamento, y por qué cumplirlo es tan importante. Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En el séptimo día no se hizo nada, solo se creó ese día y se santificó. O sea, se dedicó un día para la creación de un día. Es el único día que goza de ese estatus. El único día que fue llamado santo. En hebreo, la palabra que fue traducida como santo es la palabra kadosh, que traduce apartado o separado. Pero Dios no necesita nada. Él es dueño del universo, no necesita un día. Pero nosotros sí lo necesitamos para acercarnos a Él. El Mesías nos aclaró para quién fue creado el séptimo día. Marcos 2:27. También Él les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Por qué razón se crearía un día para nosotros? ¿Acaso nos trae algún beneficio? Existen versículos donde se da una bendición general por cumplir toda la ley. Deuteronomio 28:1. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Es una bendición hermosa, pero hay pocos mandamientos que tengan una bendición exclusiva, como lo son la honra al Padre y a la Madre, y guardar el séptimo día para el Señor. Y no es solo un versículo ni una sola bendición. Vamos a ver ejemplos. Isaías 56, versículos 2 al 7. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que persevera en ello, que guarda el sábado, no profanándolo, y que guarda su mano de hacer el mal. Aquí compara el guardar el sábado con hacer el bien. El hijo del extranjero, o sea, el gentil, que se ha adherido al Señor, o sea, por conversión, no hable diciendo, sin duda el Señor me separará de su pueblo. Tampoco diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Porque así ha dicho el Señor a los eunucos que guardan mis sábados.
que escogen lo que yo quiero y que abrazan mi pacto. Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas de Israel. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. A los hijos de los extranjeros, o sea, los gentiles que se han adherido al Señor, o sea, por conversión, para servirle y que aman el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado, no profanándolo, y que abrazan mi pacto, a estos yo les traeré al monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es un texto que necesita poca explicación. Está lleno de bendición y promesas de milagros para los que abrazan el día de reposo, ya sean israelitas o gentiles, ya sean judíos o no judíos. Isaías 58, versículos 13 y 14. Si apartas tu pie por respeto al sábado para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamas delicia, consagrado al Señor y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Isaías 66, 26. Sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal, o sea, no solo un pueblo, sino todos los pueblos de la tierra, para postrarse delante de mí, ha dicho el Señor. Esta profecía, la de Isaías 66, 26, aún no ha sido cumplida. No ha venido todos los pueblos de la tierra a postrarse un sábado ante el Señor. Significa que todavía sigue en vigencia esta promesa. Ezequiel 20, versículos 19 y 20. Yo soy el Señor su Dios. Anden según mis estatutos, guarden mis decretos y pónganlos por obra. Santifiquen mis sábados y será una señal entre mí y ustedes, para que se sepa que yo soy el Señor su Dios. Ezequiel 46, versículo 3. Asimismo el pueblo de la tierra se postrará delante del Señor a la entrada de la puerta, tanto en los sábados como en las lunas nuevas. De nuevo, esta profecía aún no se cumple. Y vamos a finalizar estas citas del Antiguo Testamento con uno de los primeros versículos referentes al tema. Éxodo 31, versículos 16 y 17. Los hijos de Israel guardarán el sábado, celebrándolo como pacto perpetuo, o sea, para siempre, a través de sus generaciones. Será señal para siempre entre los hijos de Israel y yo. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y acá podremos decir, esto es solo para Israel, pero en Romanos 11 encontramos que el gentil ha sido injertado en Israel y por lo tanto es Israel, sin mencionar que el que acepte al Dios de Israel es partícipe de Israel, y esto se respalda con el siguiente versículo. Éxodo 12:49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que viva entre ustedes. Y volvemos a lo mismo. El Mesías ya dijo que la ley no será abolida mientras el cielo y la tierra exista. Mateo 5, 17 al 20. Y Dios dijo que el sábado era pacto perpetuo. Éxodo 31, 16 y 17. Para siempre es para siempre. Perpetuo es perpetuo. No dijo hasta que venga el Mesías. No dijo hasta que muera el Mesías. Dijo para siempre. ¿Por qué el Mesías se atrevería a violar un mandamiento tan estricto y con tantas promesas? Vamos con el primer texto que habla sobre el tema. Mateo 12, versículos 1 al 12. En ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado». Y él les dijo: ¿No han leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia?
que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Este relato de David se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 21. Tampoco han leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y quedan sin culpa. Esto hace referencia a que en el sábado los sacerdotes hacen un trabajo, tienen que trabajar durante los sábados dentro del templo. Pero por ser un trabajo para el Eterno, quedan automáticamente sin culpa. Versículo 6. Pero les digo que uno mayor que el templo está aquí. Si hubieran conocido qué significa misericordia quiero y no sacrificios, eso está en Oseas 6:6, no habrían condenado a los que no tienen culpa. Versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Acá los traductores actuales creen que no se refería a su título mesiánico, sino que se refería a toda la humanidad en general, cuando dijo que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es importante notar que se menciona por parte del Mesías varias transgresiones, entre comillas, las cuales al final no son contadas como tal debido a que el contexto de la transgresión, entre comillas, los hace quedar sin culpa alguna. Pero continuemos con el texto para poder tener un panorama más amplio del tema. Versículo 9. Partió de allí y fue a la sinagoga de ellos. He aquí había un hombre que tenía la mano paralizada y para acusar a Jesús le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Pero él les dijo, ¿qué hombre hay entre ustedes que tenga una oveja y que si ésta cae en un pozo en sábado no le echan mano y la sacan? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer el bien en sábado. De modo que todo lo que tiene que ver con hacer el bien no es una transgresión, porque el amor hacia el prójimo no puede quedar nunca por debajo de un mandamiento como el sábado. Primero amamos a Dios y al prójimo y luego de eso continuamos guardando los demás mandamientos con la intención reiterativa de amar a Dios y al prójimo con estos otros mandamientos. Todo lo que se hace en el día santificado por Dios es para gloria y honra de Dios. Y por supuesto, el bien está dentro de lo que es lícito hacer en sábado. Lo que está prohibido es andar en negocios, renunciando al sustento de Dios y confiando en la obra de nuestras manos por encima de las obras de Dios. Entonces, ¿por qué los discípulos se reunían el primer día de la semana? No dejemos pasar la oportunidad de analizar también esta supuesta transgresión. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles, porque había de partir al día siguiente y alargó su discurso hasta medianoche. Aparentemente el versículo es sumamente claro, pero pretender entender un escrito judío sin el previo conocimiento de las costumbres y leyes judías es lo que nos lleva a conclusiones erróneas. A saber, el judío no tiene un calendario ni remotamente parecido al calendario romano o calendario gregoriano. Recordemos que sus costumbres son 100% avaladas por la ley establecida en el Pentateuco. Génesis 1, versículo 5. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día. A diferencia de nuestro calendario, en el calendario judío el día acaba y comienza al ocultarse el sol. Esto basado en Génesis 1, que cada vez que acababa un día se decía y fue la tarde y fue la mañana de X día. Y vemos este principio en muchos más versículos de la Biblia. Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que el día no acabe sin que el perdón se lleve a cabo. Y al comprender esto, cobra más lógica el versículo, porque teniendo en cuenta que en la época no existían amplificadores eléctricos, los discursos se tenían que dar en voz alta, o sea, gritando. Y si creemos que se reunieron en domingo como reunión eclesiástica, esto debió efectuarse en horas diurnas. Y si suponemos que se reunieron
tarde, digamos a las 2 p.m., ¿qué orador aguantaría un discurso de 10 horas con voz en cuello? Teniendo en cuenta que Pablo se extendió hasta la medianoche. Pero la explicación es más sencilla que esto. Una costumbre judía, desde que se instituyó el sábado como mandamiento, consiste en reunirse luego de finalizar el sábado, o sea, al ocultarse el sol. Comían y compartían un tiempo de tertulia con los miembros de la congregación. Y por eso el versículo no dice que se reunieron a alabar a Dios ni a predicar. Dice el motivo exacto por el que estaban reunidos. Cuando estaban reunidos para partir el pan. Y en esa reunión Pablo comenzó a hablar con ellos, y como en todo intercambio de ideas apasionantes, es fácil extendernos hasta medianoche. Entonces, el primer día de la semana judío vendrá siendo el sábado por la noche de la costumbre occidental. O sea, al ocultarse el sol, ya estamos en el primer día de la semana. Comprendiendo la cultura, dejamos a un lado las malas interpretaciones y por eso la palabra nos ordena escudriñar su palabra y no solamente leerla. Leer algo histórico sin el contexto que lo acompaña nos puede llevar a entender mal, porque simplemente nuestra mente llena los agujeros con lo que conocemos del hoy, del actual, sin tener en cuenta las costumbres pasadas o las costumbres de cierta cultura. Primera de Corintios 16, versículos 1 al 2. En cuanto a las ofrendas para los santos, hagan ustedes también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a como esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. No se reunían, sino que el primer día de la semana se guardaba dinero, debido a que no se movía dinero en sábado. En Mateo 24, el Mesías habla sobre un tiempo de dolor y angustia para el pueblo y da ciertas instrucciones, y una de ellas es referente al sábado. Mateo 24, versículo 20. Oren pues, que su huida no sea en el invierno ni en el sábado. Y la pregunta surge, si él vino para abolir el sábado, entre otras tantas leyes, ¿por qué pidió que se orara para no huir precisamente en sábado? Porque no vino a eso. Y de hecho Pablo siguió predicando con respecto al sábado en sus cartas. En la carta a los Hebreos, desde el capítulo 3, Pablo nos habla de que al desobediente le está prohibido habitar en el reposo de Dios. Pero en el capítulo 4, desde el versículo 4, Pablo es tan directo en su explicación que no necesita comentarios extra. Pero aún así debemos hacer anotaciones para hacer hincapié en el mensaje. Hebreos 4, versículos 4 al 11. Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo. Pablo empieza dejando claro cuál es el reposo de Dios, séptimo día, citando Génesis 2:2. Y luego citando Salmo 95:11, donde dice que los desobedientes no entrarán en su reposo, o sea, el sábado. Puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia. Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como ya se ha dicho, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Insiste en que sigue hablando de un día, no de una situación, no de un estado del ser humano, sino de un día. Versículo 9. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y debemos detenernos en este versículo 9, debido a que algunas versiones como la Reina Valera 1960 anota este versículo de la siguiente forma. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, siendo bastante ambiguos en su traducción, la cual genera confusiones.
Pero vamos a ver que en la Reina Valera 2015 dice: por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios, basados en la correcta escritura del griego. Tenemos que tener en cuenta que las traducciones siempre van a tener errores. Y la Reina Valera se ha dado cuenta de muchos de estos. Cada vez que sacan una nueva versión, no es para que se venda un libro distinto, sino para que podamos tener una versión mejor traducida que antaño. Si vemos Hebreos 4:9 desde el griego, es innegable que la traducción correcta es la de la Reina Valera 2015, al menos para este verso. Versículo 10. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. El que entra en el reposo de Dios debe también reposar de sus obras, siguiendo el ejemplo de Dios, el cual fue el primero en reposar el séptimo día. Versículo 11. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, o sea, el séptimo día. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia, transgredir su día santo. Pero entonces, ¿de dónde viene la costumbre del domingo? Esto vendría siendo el cumplimiento de las profecías dadas en Daniel 7:25. Y hablará palabra en contra del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos. Calendario donde los días empiezan y terminan a las 12 de la noche y no al ocultarse el sol como está establecido por Dios en Génesis 1. Y finaliza el verso diciendo que también intentará cambiar la ley. Este versículo se refiere al espíritu del anticristo, quien es aquel que se opone a la ley de Dios. Recordemos que el Mesías en ningún momento se opuso a esta ley o predicó en contra de la ley, sino de las tradiciones humanas. El domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del año 321, sustituyendo así el sábado por el domingo, en el cual los mercados permanecían cerrados, así como las oficinas públicas, excepto para el propósito de la liberación de esclavos. Eusebio de Cesarea fue un escritor griego, historiador y teólogo, obispo de Cesarea en Palestina, o lo que hoy actualmente conocemos como Israel, nacido hacia el 270 y muerto en el 338. Este historiador escribió lo siguiente: habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, en lo que las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia Católica sea conservada en una misma fe, por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Dios Altísimo. En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue declarado por el consentimiento común que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Esto es para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival, por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Nos ha parecido a todos que sería algo indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes. Es correcto entonces que, rechazando las prácticas de este pueblo, o sea, Israel, nosotros perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito en un orden más legítimo y así no tengamos nada en común con esa chusma de judíos. Como es necesario, debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor. Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias occidentales, también como por las norteñas y sureñas y algunas orientales. Ha sido decidido que esto sea así y lo mismo me ha prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación. O sea, que la costumbre que prevalezca esté en armonía
con la de la ciudad de Roma y a través de todos. A partir de acá sigue una lista de las naciones formales del imperio y continúa diciendo, y así no tener ningún tipo de relación con estos judíos perjuros. Es pues vuestro deber recibir y establecer los argumentos presentados y observar el más santo día. El odio al pueblo de Dios era tan grande que se empezó a hacer un esfuerzo enorme por distinguirse de ellos, adoptando así costumbres de hombres, cambiando los tiempos establecidos en la Biblia y de esta manera alejándose cada vez más de las ordenanzas del Eterno, todo en aras de no compartir nada con el pueblo de Israel. Originalmente, los días de la semana llevaban nombres de objetos celestiales considerados dioses. Luna, lunes; Marte, martes; Mercurio, miércoles; Júpiter, jueves; Venus, viernes; Saturno, primero Saturni dies, luego sábado por influjo hebreo, ya que se desprende de la palabra Shabbat; y Sol, primero solis dies, luego domingo por influjo católico. La razón por la que el domingo tenga una relación con el sol y con Jesús no es ninguna coincidencia. El emperador romano Constantino adoraba a Mitra, dios del sol. Él aseguraba que antes de llegar a ser emperador, cuando luchó contra su rival Magencio por el poder, tuvo un sueño en el cual vio una cruz dentro del sol y con la inscripción vence con este signo. Constantino adoptó el signo a un estandarte y ganó la batalla, llegando así al poder, y se estableció el Edicto de Milán. Edicto de Milán, año 313 después del Mesías. Se impone la adoración a Jesucristo como único Dios solar a través de la decisión de fe y el bautismo trinitario por habernos concedido la victoria en las batallas anteriores. Ahora tiene más sentido imágenes como las siguientes. No parece tan casual que la religión más influyente en la cultura actual haya sido la que estableciera un día diferente al declarado en la Biblia como día santo. Y por esta razón la mayoría de empresas dan permisos de descanso los domingos. Un día de adoración pagana por tradición, adaptado a fiestas católicas como la Navidad, la cual fue originalmente la fiesta pagana del solsticio de invierno, y adaptada para que fuera el día del nacimiento de Jesús. Cambios decretados por el hombre, siendo un evidente acto de idolatría. En la Biblia quedan registros de que el Mesías honraba el mandamiento del séptimo día. Lucas 4:16, Lucas 13:10, Lucas 23:56. Pero también vamos a ver que quedan registros de que Pablo también seguía guardando el sábado. Esto aparte de los versos ya vistos, Hebreos 4:9. Hechos capítulo 13 versículos 14 y 16. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la Torá, o sea, la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hizo señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas, o sea, los nativos de Israel, y los que teméis a Dios, o sea, gentiles de otras naciones. Vemos en este texto que tanto los nativos de Israel como los gentiles se reunían en sábado y leían la ley, o sea, el Pentateuco, y los profetas, o sea, el Tanaj. Hechos 13, versículos 42 al 44. Cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablaran de estos temas. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír las palabras de Dios. La reunión de ellos era habitual que fuera un sábado, conforme al mandamiento. No les dijeron que les hablara el siguiente martes o el siguiente primer día de la semana. No, era un sábado.
como se acostumbraba en la congregación tanto de judíos como de prosélitos de las prácticas bíblicas reales. Hechos 18:4. Y discutían en las sinagogas todos los sábados y persuadían a judíos y a griegos. Y creo que el tema del sábado queda sumamente claro a la luz de la Biblia. Pero queremos cerrar el tema del sábado con la profecía que tiene que ver con el sábado y aún no se cumple. Nuevamente, Isaías 66:23. Sucederá que de mes en mes y sábado en sábado vendrá todo mortal para postrarse delante de mí. Así ha dicho el Señor. Y Ezequiel 46:3. Asimismo el pueblo de la tierra se postrará delante del Señor a la entrada de la puerta, tanto los sábados como en las lunas nuevas. El Mesías y la mujer adúltera. Para el lector común del Nuevo Testamento, es claro que el Mesías sí quebrantó o cambió la ley en el caso de la mujer adúltera, que se encuentra en Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11. Un texto con un mensaje muy bonito, pero desafortunadamente tendré que decir algo muy polémico, y que sé que muchos no aceptarán lo que voy a decir a continuación. Pero tengo pruebas que demuestran que ese texto es falso. Fue agregado posteriormente. Primera prueba. El Mesías nunca fue nombrado como juez sobre ninguna ciudad. Y bíblicamente solamente los jueces podrían impartir justicia. Deuteronomio 16:18. Pondrán jueces y magistrados para ti en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da en tus tribus, para que juzguen al pueblo con juicio justo. El texto de Juan 8, del 3 al 11, dice que quienes fueron a llevar a esta mujer frente al Mesías eran escribas y fariseos, perfectos conocedores de la ley. Si hubieran intentado hacer un juicio fuera del marco de la ley, esto les sería pecado, sin mencionar que tanto el Mesías como los escribas y fariseos defendían la correcta ejecución de la ley, viendo que el propio Mesías dijo que se debe cumplir hasta el más pequeño mandamiento. Y haber dejado libre a una pecadora sería una omisión flagrante de la ley. Y como ya vimos, pecado es infringir la ley. Y en el Mesías no se encontró pecado. Así que es imposible que le llevaran al Mesías un juicio que debía determinar un juez para que él lo juzgara. Hubiera sido fuera del marco de la ley, hubiera sido ilegal. Prueba número 2 de que Juan 8, versículos 3 al 11 es falso. En este pasaje, la evidencia de un origen no perteneciente al apóstol Juan es abrumadora. Está ausente en tan importantes y diversos manuscritos como lo son el manuscrito P66, manuscrito P75, manuscrito Aleph y manuscrito B, y otros importantes códices y numerosos manuscritos. Los códices A y Ephraim Receptus son defectuosos en esta parte del Evangelio según Juan, pero es muy improbable que ninguno de ellos contuviera el pasaje, pues una cuidadosa medición evidencia espacio insuficiente para incluir la sección en las páginas que faltan, junto con el resto del texto. El pasaje está igualmente ausente en las más antiguas versiones orientales y gregorianas y algunos manuscritos armenios antiguos. En Occidente, el pasaje es omitido en la versión gótica y en varios manuscritos del texto latino antiguo. Ninguno de los padres de la Iglesia griega cita el pasaje sino hasta el siglo VII. Quien lo citó por primera vez fue Eutimio Sigabenus. Y esto para comentar precisamente su ausencia en los más confiables manuscritos. Cuando a este impresionante y diversificado listado de evidencias externas añadimos la consideración de que tanto el estilo como el vocabulario de este pasaje difieren notablemente del resto del Evangelio. Y esto puede comentarlo cualquier crítico experto en textos griegos. El argumento contra la posible autoría de Juan es conclusivo. Es igualmente significativo que en muchos manuscritos que contienen el pasaje, este se haya marcado por asteriscos, lo cual indica que, aun cuando los escribas lo incluyeron,
estaban conscientes de su falta de credenciales satisfactorias para integrar el texto original. Si vamos al Codex Sinaiticus, página que está en internet, codexsinaiticus.org, vamos a poder ver que Juan, aquí lo buscamos, capítulo 8, solamente permite ver a partir del verso 11. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11 no se puede ver porque en el texto griego no existe. Si vamos a ver la transliteración, vemos que empieza desde el 8:11 en griego. Y si vamos a ver acá, en la traducción al español, vemos que también pasa de Juan, capítulo 7, versículo 51 y 52, a Juan, capítulo 8, a partir del versículo 11. ¿Por qué esto sucede? Porque en el texto griego no existen estos primeros 11 versículos, los cuales fueron agregados tardíamente. Con estas pruebas concluyentes, podemos ver que este texto es falso. Y aunque hubiera estado escrito en todos los códices y manuscritos, es evidente, por comparación con la ley de Moisés, que no hubiera podido ser legislado este juicio por parte del Mesías, ya que no era un juez. Cualquiera que decida aferrarse a la legitimidad de este verso está en todo su derecho, pero no tendrá pruebas para declarar que este texto es real. Con esto se concluye con contundencia que el Mesías jamás cambió o quebrantó nada de la ley. Y hasta aquí concluimos este video. La primera parte de este estudio llamado La ley que debemos cumplir. En el siguiente video vamos a aclarar todo lo dicho por Pablo referente a la ley. También estudiaremos algunos otros textos de los escritores de las cartas del Nuevo Testamento.